En este video hablaremos sobre cómo revisar inconsistencias en declaraciones y cómo arreglarlas. Primero que nada, ¿cuáles son las inconsistencias que podemos encontrar en declaraciones y cómo las podemos encontrar? Nos referimos a inconsistencias a las diferencias de las historias de los clientes. Como hemos visto anteriormente, a los clientes se les entrevista múltiples veces antes de tomar su declaración. Entre ellas tenemos evaluaciones psicológicas y la entrevista de miedo creíble al entrar a la frontera, que le llamamos CFI. Los clientes también tienen que entregar cartas de apoyo de sus familiares y familia para confirmar su historia. Hay ciertos casos en donde varias personas de una misma familia piden asilo y usualmente se les asignarán los casos de la misma familia. Entre todos estos documentos puede haber inconsistencias entre la versión que habían comentado anteriormente los clientes y la versión que les están contando dentro de su declaración de asilo. Entonces es importante revisar inconsistencias entre estos documentos. Ahora, ¿cómo utilizamos los documentos para revisar inconsistencias? Si el caso que se le ha asignado tiene documentos como cartas de apoyo, evaluaciones psicológicas o declaraciones de otros familiares, tendrá que leer los documentos y compararlos con las historias que le cuenta el cliente. Es recomendable leer todos estos documentos antes de tomar la declaración, ya que usted también tendrá una idea más clara de la historia del cliente y podrá preguntar por cualquier inconsistencia que usted se pueda encontrar. Ahora, ¿por qué es importante revisar estas inconsistencias? Es importante revisar inconsistencias ya que cualquier inconsistencia entre la historia de la declaración y la que el cliente haya dado anteriormente puede causar una confusión y el juez del caso incluso podría pensar que el cliente está mintiendo. Aparte de esto, la consistencia entre la historia del cliente y los documentos de prueba crean una mayor credibilidad para el caso. Ahora, ¿qué hacemos si hay una inconsistencia entre la entrevista de miedo creíble y la declaración del cliente? Puede haber varias razones por las cuales la entrevista de miedo creíble y la declaración del cliente tienen inconsistencias. El cliente se podía haber sentido nervioso al momento de la entrevista. No tenían intérprete para tomar la entrevista correctamente. Usualmente pasa esto en casos MAM, sin embargo no es exclusivamente solo esos casos en donde se encuentran inconsistencias por falta de un intérprete. El cliente también pudo haber pasado por un trauma recientemente y no podría recordar todos los detalles debido al trauma. Ahora es importante si en alguno de estos puntos son la razón de que hay una inconsistencia en la declaración, hay que añadir este punto en la declaración. Estas inconsistencias se reflejan en el subtítulo referente hacia el viaje hacia los Estados Unidos. ¿A qué nos referimos con esto? Después de que usted mencione sobre el viaje que hizo él o la clienta hacia los Estados Unidos, hablamos un poco sobre la entrevista que le hayan hecho al cliente y en ese caso, si usted nota que haya una inconsistencia, le puede preguntar al cliente y el cliente le podría contestar algo como que se sentía nervioso o que no tenía un intérprete. Podemos añadir uno o dos párrafos dentro de ese subtítulo con tal de reflejar el por qué hay una inconsistencia dentro de esos documentos. Ahora, ¿cómo revisar inconsistencias entre declaraciones de una familia? Siempre deberá de tomar declaraciones familiares de manera separada. En este caso, si usted le tocó un caso en donde son una pareja, ya sea una madre y un hijo, deberá de entrevistar a estas personas de manera separada. Deberá de revisar después inconsistencias entre las declaraciones hasta después de haber tomado las entrevistas individualmente. Ahora, un punto importante. Nunca deberán de copiar y pegar en declaraciones familiares. ¿Por qué no pueden nada más copiar y pegar dentro de declaraciones familiares? No solo porque las personas vivan juntos, ya sean familiares, ya sean una pareja, significa que conozcan los mismos detalles o tengan las mismas historias. Entonces, por ejemplo, si el cliente del caso principal ha sufrido por un abuso y, sin embargo, el cliente que también les toca tomar la declaración dentro de la historia
es hijo del primer cliente. Entonces puede que este cliente no le haya contentado todos los hechos. Entonces no podemos simplemente copiar y pegar, porque al momento de que tengan que preguntarles acerca de su declaración pueden no saber estos hechos. Entonces es muy importante que nunca copien y peguen entre declaraciones. Si se encuentra este tipo de movimientos dentro de las declaraciones al momento de que se nos entregan, será una causa para terminación. Es importante que revisen todos los documentos que se les entreguen al momento de que reciban su caso. En el caso de que tomen una declaración y no tengan ningún documento, no se preocupen, no pueden revisar inconsistencias en este caso si ustedes no tienen documentos de prueba. Pero si sí los tienen, es importante que revisen inconsistencias.